Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar. Hagamos una oración, por favor. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, un puñado de gente, Señor. Un grupo de gente pequeño comparado, Señor, Padre, a toda la raza humana, Señor, y en tu misericordia es que nos reunimos en este lugar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Padre, te ruego, Padre, en el nombre de Cristo, Señor. Padre, bendícenos hoy. Ayúdame, Señor, dame palabras. Dame de tu gracia, de tu misericordia, Señor, y ayuda a cada uno de los presentes, Señor, para poder entender y comprender las verdades que hoy queremos platicar, Señor, acerca de la Escritura, las cuales son para vida o para muerte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poder iniciar nuestra plática de esta mañana, quisiera contarte tres historias. Tres historias que han sucedido en la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Una de ellas se dio en el mes de mayo del año anterior, en el 2010. Un hombre joven, decidió en cierto momento, por ahí de mayo, en salir a pasear a un parque junto con sus dos hijos pequeños, una pequeña de 2 años y un niño un poco más grande, no mayor a 3, 4 años. Y el hombre decidió salir a pasear con los niños, llegando al parque allá hacia el norte del Distrito Federal. El hombre empezaron a jugar los niños y de repente, después de pasar un tiempo, narra la historia de esta persona que su hija pequeña de 2 años se acercó a él, ¿sí? Y se acercó a él y entonces él la tomó, la abrazó con la mano izquierda y con la mano derecha le apretó la boca. Le apretó la boca y en ese momento la niña se empezó a mover mucho, queriendo reaccionar ante lo que estaba sucediendo en ese momento, pero la niña fue asfixiada. Su cuerpo de repente quedó inerte, sin vida, sin fuerza y sin nada. Dice el padre narra esto y dice, estaba hablando de su hija de 2 años, estaba con los ojos cerrados. Procedí a tocarle el pecho y ya no latía su corazón, por lo que la dejé a un lado de donde me encontraba, tapándola con una bolsa negra que llevaba de plástico por si alguien pasaba y la observaba y se daba cuenta de que ya estaba muerta. Después de cubrirla con una bolsa negra, se acercó el hijo. Se acerca el hijo también de la misma manera y el padre vuelve a tomar al hijo o toma al hijo de la misma manera que a la niña y le tapa también la boca. Hace lo mismo. Lo apretó contra él y lo asfixió. Después de ya muerto también su hijo en ese mismo momento, el hombre metió sus cuerpecitos en unas bolsas de plástico y los dejó escondidos por allí entre unos arbustos. El hombre abandonó los cuerpos de sus hijos allí en un parque público. Después sucede que el hombre se va hacia el lugar donde él vivía y es en el área de lo que es conocido como Tepito, ¿sí? El barrio de Tepito. El hombre llegó inventando muchas cosas, diciéndole a su esposa y a sus amigos, a sus compañeros, diciéndoles que una persona había pasado en una camioneta y que lo había golpeado y que le había raptado y le había robado a sus hijos. Entonces sucedió que al escuchar eso, su esposa y sus compañeros y sus amigos que estaban cerca de él, al escuchar la manera en que a él le habían arrebatado a sus hijos, la gente se enardeció, se puso muy mal, muy furiosa, de tal manera que empezaron a hacer muchos desmanes, muchas circunstancias alrededor. Ellos raptaron un autobús y empezaron a hacer muchísimas cosas, muchísimos problemas, empezaron a cerrar calles. La gente se indignó, se molestó. ¿Por qué? Porque ellos decían, no puede ser posible que las autoridades no hagan nada al respecto y a nuestros niños se los están raptando. ¿Qué sucede?
que después de pasar el tiempo, después de pasar las declaraciones del hombre, las declaraciones del papá, el papá se contradijo en muchas circunstancias, después dio otra versión diciendo que una mujer a la cual él le debía 25,000 pesos, pues se los había dado a sus hijos por esa suma, por esa cantidad de dinero, entonces se los había entregado para que ya no lo molestara porque él le debía ese dinero, lo cual ya entendemos que no era verdad. ¿Qué sucedió? Te decía, la gente se enardeció, la gente del barrio cerraron vialidades, bloquearon vialidades y la gente estaba muy molesta, sumamente molesta. ¿Cómo era posible que esto estuviera sucediendo? Pero después, cuando todo salió a la luz, tal vez tú te enteraste de esto, tal vez lo supiste, pero la gente que se enteró de todo el episodio terrible y diabólico, la gente se llenó de indignación. Yo mismo cuando me enteré de la noticia, yo decía, no puede ser posible. No puede ser posible. Ese hombre merece un castigo. Ese hombre merece la ira de Dios sobre su vida. De hecho, en los mismos penales tú puedes observar que cuando la gente llega con un delito de ese tipo, sobre todo cuando la gente es verdaderamente culpable, cuando la gente llega con un delito de ese tipo, los mismos internos se indignan, se molestan. Cuando llega un pedófilo, cuando llega gente como este que te acabo de mencionar, los internos, aquellos que son narcotraficantes, que son rateros, que tienen muchísimos delitos, se indignan, se molestan y hacen en contra de esa gente que ingresa, los hacen pasársela muy difícil y muy duro. La gente se indigna, se molesta. ¿Por qué? Porque la gente entendía una cosa, ese hombre merece pagar por su delito. Merece pagar por su delito. Otra historia no muy diferente, muy muy parecida, sucedió por allá de marzo del mismo año 2010. Una niña llamada Paulette, que vivía en el estado de México. Narra la historia de que un día domingo llegaron y las personas que se dedicaban al aseo del hogar y al cuidado de la niña llevaron a la niña a acostarse como de costumbre, y la acostaron allí. Al día siguiente, lunes por la mañana, llega la misma persona que la había acostado, llega y observa que la niña no está. Entonces va y le avisa a la mamá, ¿sabes qué? No está Paulette. Paulette era una niña pequeña que tenía problemas de incapacidades motrices y la niña no podía hablar. Era una niña con dificultades en su organismo, con problemas serios en su organismo. Y de repente empezó a moverse muchas cosas. La mamá empezó a buscar, pensaba que se había ido a la alberca y se había ahogado, pensó que se había salido la niña, lo cual nunca lo había hecho la niña, y empezaron a buscarla por todo el condominio donde ellos vivían, el edificio donde ellos vivían. Un lugar sumamente lujoso, un lugar con muchísima seguridad, con cámaras de seguridad observando claramente si alguien hubiese entrado, si la niña hubiese salido, y entonces empezaron a observar y de repente pues se dieron cuenta que no estaba allí y la mamá empezó a hacer mucho ruido, de tal manera que empezaron a poner panorámicos y empezó a salir en los medios de comunicación, en la televisión, en los radios, empezó a salir por muchos lados. Y la gente, cuando se enteró del asunto, estaba indignada. ¿Qué le pasó a la niña? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que le pasó a Paulette? La gente se conmocionó, la gente se dolía por la situación de la niña, porque decían, ¿cómo es posible? ¿Qué le habrá pasado? Cuando la mamá de la niña expresa que la niña había sido raptada, robada, fueron a visitar el lugar, en la casa de esta familia, y se metieron al cuarto de la niña y observaron que pues no estaba, o sea, estaba todo como habían dicho y no estaba el cuerpo, no estaba nada. Y bueno, entonces fue que empezaron a hacer todo lo que ya te comenté que se hizo. Pasados 9 días, después de mucho ruido, de mucho escándalo, donde la mamá se expresaba de una manera
no normal, no cotidiana, cuando una mamá ama a su hijo o a su hija, y según los especialistas decían esto, que la mamá no se expresaba de una manera dolida. No se expresaba de una manera dolida, y entonces la gente empezó a preocuparse y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la mamá hace esto de esta manera? ¿Por qué el papá hace esto? ¿Por qué el papá dice que pues, él no sabe nada? Él el día domingo llegó, la dejó con su mamá y su mamá se hizo responsable de la niña y se acabó ahí el asunto, ya él no tenía nada que ver. Y de repente simplemente le avisaron que la niña ya no estaba. Bueno, después de tanto ruido y de tantas cosas, tantas situaciones que se presentaron, nuevamente hacen como una inspección ocular nuevamente, después de ya haberlo hecho, y da la casualidad que a los 9 días, después ya de 9 días, aparece el cuerpo de la niña, ¿sí? Asfixiada, muerta. Después de 9 días, la niña aparece muerta, sin un estado de descomposición en su cuerpo, sin marcas. Cuando ya había, las personas que se dedicaban al aseo ya habían hecho una revisión de todo. Oye, cuando se te pierde cualquier cosa, revisas hasta por debajo de la cama. Cuando se te pierde una hija, ¿cómo no vas a revisar por todos lados? Pero curiosamente después apareció, 9 días después, y las autoridades lo único que se remitieron a decir es que la niña se asfixió sola. Se asfixió sola. La gente, al enterarse de esa situación, estaba enardecida, molesta. La gente que llegamos a escuchar esa noticia decíamos, eso no es cierto, eso no es posible, no es cierto esa mentira que le quieren hacer entender a la sociedad, no es cierto. ¿Cómo es posible que después de 9 días la niña va a estar ahí en su cuarto con el cuerpo normal, natural, y de repente aparecer? ¿Cómo es? ¿Dónde estaban los papás durante 9 días que no se dieron cuenta? No creo que necesites 9 días para poder observar claramente una habitación y poder observar que la niña está atorada, según ellos, atorada entre el colchón. Eso enardeció el carácter, el anhelo de justicia de muchas personas y decían, hagan justicia, háganle justicia. Decía una mujer, yo también tengo una hija con discapacidad. Pero no es justo quitarle la vida, ¿por qué? Porque también es un ser humano. Ojalá y aclararan las autoridades esta injusticia que le han hecho a esa niña, aunque ya muerta, pero ojalá le hicieran justicia, decían algunas personas. Y bueno, el caso se cerró, la niña se asfixió. Para las autoridades esto es lo que había sucedido. La gente estaba molesta. Y tal vez ahorita contándotelo tú pudieras decir cuánta perversidad y cuánta maldad pudo haber en quien fabricó todo eso. Desde el que lo hizo, desde el que la mató, hasta los que la apoyaron, autoridades y todo eso, que cubrieron y taparon esa situación de tal manera que la niña hoy en día está muerta y no hay culpables. No hay culpables. Un tercer caso. Esto sucedió en el año del 2004, en noviembre del 2004, en la delegación Tláhuac. Los habitantes de San Juan Ixtayopan, ese día, 24 de noviembre por la noche, quisieron tomar venganza por su propia mano. Esta comunidad estaba cansada de que las autoridades no hicieran nada. Venían, robaban sus casas, robaban a la gente, hacían muchas cosas y estaban cansados de que nadie hiciera nada. Y de repente encontraron a algunas personas que se decían policías y ellos observaron que esas personas estaban sacándole fotografías a unos niños. Estaban sacándoles fotografías allí en una primaria. Y entonces la comunidad se dio cuenta y se dieron cuenta que estaban esas personas haciendo eso y ellos no preguntaron si eran policías o no eran policías. Ellos fueron sobre de ellos. 3 personas fueron sobre de ellos, fueron sobre de esas 3 personas que estaban ahí tomando fotografías. Ellos dijeron, estos son secuestradores, estos vienen a robar a nuestros niños aquí a esta escuela y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir de ninguna manera. La gente los tomó. La gente los golpeó y a 2 de ellos los quemaron y murieron. Otro fue llevado al hospital casi muerto, de tal manera que la gente tomó fuerza por su propia mano y decían, es que no es posible
No es posible, ¿por qué? Porque las personas no hacen nada, las autoridades no hacen nada, estamos cansados de que se hagan injusticias en nuestra comunidad, estamos cansados de que se hagan injusticias aquí en medio de nosotros y las autoridades no hacen nada. Al contrario, las autoridades cubren a los delincuentes, los protegen a los delincuentes, a los verdaderos delincuentes. ¿Qué sucede con estos 3 ejemplos que yo te comento en este momento? Una misma situación. Nosotros como seres humanos, al escuchar historias de este tipo, podemos observar algo y decir, ¿es que aquel hombre que mató a sus hijas merece castigo? ¿Es que aquellos que mataron a Paulette merecen castigo? Y todos aquellos que ocultaron lo que realmente sucedió con Paulette merecen castigo. ¿Es que aquellos que quisieron hacerle algo a algunos niños en una escuela merecen su castigo? Y las personas se levantaron para darles, a su manera de ver, su merecido. ¿Qué es esto, amado amigo? ¿Qué es esto? Nosotros como seres humanos tenemos un sentido de justicia. Nosotros como seres humanos tenemos un sentido de justicia y sabemos que la maldad merece un castigo. No importa que la maldad vaya creciendo, no interesa que la maldad vaya creciendo, pero nosotros entendemos claramente que la maldad merece un castigo. No se deben de quedar las cosas de esa manera. No se deben de quedar. ¿Por qué? Porque cuando un violador no paga por su maldad, viene otro, y viene otro, y viene otro, y así se van dando. Y por eso hoy en día estamos saturados. Estamos saturados de delincuencia y de muchos problemas y de muchas maldades, aún en las mismas autoridades. Dios en nuestra mente nos ha establecido con una ley de justicia y nosotros lo sabemos claramente, lo entendemos claramente. Si tú como ser humano sabes que el padre de aquellos niños, con la atrocidad que hizo contra sus hijos, merece castigo, ¿qué no pensará Dios? ¿Qué no pensará Dios? Ya lo hemos platicado en algunas semanas hacia atrás y hemos platicado acerca de lo que dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Dios está airado contra el impío todos los días, lo hemos platicado. Hemos visto claramente que Dios está airado contra el impío, que el pecador merece castigo y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Todo ser humano que ha pecado merece la muerte. No hay un pago más. No hay nada que se pueda hacer por el pecado, por causa del pecado. No hay nada. Es la muerte por cuanto así está establecido en los principios y lineamientos que Dios ha puesto. Dios es el que ha establecido el juicio. Dios ha establecido que todo transgresor debe de pagar. Debe de pagar. ¿Y por qué? ¿Y de qué manera? Con la muerte. Con la muerte. El pecador merece morir. El mentiroso, el enojón, el adúltero, el fornicario, el pornógrafo, el depravado sexual, el lujurioso, el codicioso, el ladrón, el asesino, aquella mujer que abortó, aquella mujer que adulteró, el hombre que adulteró, aquel que ha dañado a su prójimo con sus palabras, con sus actos, aquellos padres que han dañado a sus hijos y que los han pisoteado, merecen la muerte. Mereces la muerte eterna. Eso es lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto se ha transgredido la ley de Dios, ¿qué sucede? Que mereces la muerte. Ya está establecido. No se puede abrogar, no se puede quitar. No es cierto, como la gente dice, que al final Dios nos va a perdonar a todos. No es cierto. No es cierto. Dios ha establecido, así como ha establecido la ley de la gravedad, que si tú sueltas un objeto pesado se va a caer. Así Dios ha establecido que la paga del pecado es la muerte y no la puedes cambiar, no la puedes quitar, no la puedes hacer a un lado. Dios lo dejó establecido. La paga del pecado es la muerte. Para el día de hoy, después de todo lo que hemos platicado, creo que tú te has dado cuenta a qué tipo de vida has llevado. Creo que tú te has dado cuenta qué es lo que has hecho. Creo que tú te has dado cuenta si has cometido pecado o no has cometido pecado. Y si ha sido así, entiende una cosa, no hay otra oportunidad. No hay otra sentencia de parte de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque el que da la sentencia se llama Dios.
El que te va a juzgar se llama Dios y Él es el juez justo, dice la Escritura. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Tú estás sentado en el banquillo de los acusados. Y en un trono está Dios. Y Dios es el que te está juzgando. ¿Por qué? Porque conoce todos tus actos, porque conoce todas las cosas que has hecho, porque sabe las cosas que has hecho en oculto y las que has hecho de tal manera que la gente te vea. Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo ha visto. Dios está consciente de eso. Y lo que Él ha dicho es esto: mereces la muerte. Mereces la muerte. No hay otra. No hay otra. Como aquellas personas que de repente puedes tú escuchar algún testimonio en Estados Unidos que las personas son multihomicidas, tal vez mataron a varias personas, asesinaron a varias personas. ¿Y qué es lo que hacen las autoridades de Estados Unidos? Lo que hacen es que la condenan a pena de muerte. Lo condenan a pena de muerte. ¿Sí? La silla eléctrica, la inyección letal. La persona está condenada a muerte. Ya no hay nada más que hacer. Ya nadie puede hacer nada. Ya no puede venir una autoridad suprema. Ya no puede venir ninguna otra persona. Ya no puede haber ninguna apelación. Ya no puede venir nadie. No puede venir su familia. No pueden venir sus padres. No pueden venir sus amigos. No puede venir la persona más buena del mundo y pedir que le ayuden. No puede venir la ONU. No pueden venir los derechos humanos. No pueden venir. ¿Por qué? Porque ya está decretado. Porque la persona está confesa. Porque la persona ha cometido delitos. Y entonces no hay otra sentencia más que pena de muerte. Simplemente se establece un día y se dice: de aquí a 15 días o de aquí a un mes, en tal fecha, en tal día, la persona va a ser expuesta a la muerte. Y se acabó. Eso es lo mismo, exactamente es lo mismo cuando una persona peca en contra de Dios. Dirás tal vez en este momento: es que yo la semana pasada me arrepentí. ¿Sabes, querido amigo? ¿Sabes, querido, que el arrepentimiento no te salva? ¿Sabes que por más que una persona se haya arrepentido verdaderamente, según lo vimos la semana pasada, una persona que se haya arrepentido de todos sus pecados y que durante toda esta semana no hayas hecho ni un solo pecado, ¿sabes que de todos modos te mereces la muerte? ¿Qué pasaría si el padre Javier Covarrubias, este padre de aquellos niños que te comenté hace un momento, qué pasaría si de repente le dice al juez y le dice a la familia: ¿sabes qué, juez? Así llorando, y es más, postrado en el piso diciendo: señor juez, estoy arrepentido, perdóneme, de veras, perdóneme. Y va con su esposa y le dice: perdóname, mi amor, perdóname. Yo lo hice mal, no debí de matarlos, de veras, perdóname. ¿Tú crees que por eso se le debe de perdonar y no meterlo a la cárcel para que purgue sus maldades? ¿Verdad que no? Es lo mismo con el arrepentimiento. Una persona que se arrepiente, una persona que le pide perdón a Dios, no por eso está perdonada. Una persona que se aparta, es más, que se aparta de sus pecados, que se aparta de sus maldades y deja de hacer cosas, que se pone a leer la Biblia, que se pone a orar y que empieza a hacer muchas cosas. Y empieza a hacer bien al prójimo, y que le pide perdón a su esposa, y que le pide perdón a su esposo, y que le pide perdón a sus hijos, y le pide perdón al que le robó, y le pide perdón a muchas personas. No por eso eres inocente. Sigues siendo culpable de muerte. Sigues siendo culpable de muerte. Tu culpabilidad sigue allí. Tu culpabilidad sigue allí. Sin embargo, la realidad es esta, de que nosotros como seres humanos, dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra alma, sabemos que necesitamos el perdón. Sabemos que necesitamos la ayuda. Sabemos que necesitamos la misericordia de Dios. Tal vez la semana pasada hablándole tú a Dios, diciéndole: Dios, perdóname, Dios, porque yo me he portado así, he sido así, Dios, perdóname. Y a lo mejor le pediste perdón a tu familia y pediste perdón, y tal vez te oirías como el salmista cuando decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tal vez te humillaste delante de Dios diciendo: Señor, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, conforme a tu misericordia. He oído que tú eres un Dios misericordioso, he sabido que tú eres un Dios misericordioso. Ten misericordia de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Borra mis rebeliones, borra mi pecado, porque mi pecado está delante de mí. ¿Por qué? Porque lo traigo aquí, lo siento encima de mí, Dios. Me siento mal, he pecado en contra de ti, te he ofendido, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tal vez se lo has dicho a Dios. Dios sabe de nuestra necesidad, pero el dilema o la pregunta sería: ¿cómo puede Dios, si Él ya estableció una ley, que el alma que pecare, esa morirá? Si Él ya estableció esa ley, ¿cómo puede ser que Dios sea justo y dé el castigo por la desobediencia y la transgresión del pecado? Y al mismo tiempo poderte ayudar, tú que le has pedido perdón y que deseas que Dios te perdone. ¿Cómo puede hacerle Dios para perdonarte a ti, no pisotear sus leyes y hacerlas valer, y al mismo tiempo perdonarte a ti? ¿Cómo le puede hacer? Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Cómo puede ser Dios justo y cumplir la ley y de la misma manera ayudarte a ti que estás perdido y que has pecado mucho en contra de Él? ¿Cómo puede hacerlo? Toda transgresión merece un castigo verdadero. Toda transgresión merece un castigo verdadero. Cada pecado. ¿Sabes que cada pecado merece un castigo? Cada pecado. ¿Por número? Sí. Y por acción. Si son mentiras, cuantas hayas dicho. Si son amarguras, con cuantos te has amargado. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, pornografías, maldades, perversidades, cobardías. Todo merece un castigo. La justicia exige que el transgresor pague por su maldad. La justicia, como te lo decía antes, la justicia, si nuestra propia justicia, la justicia que nosotros como seres humanos tenemos, exige que esos malvados paguen por sus atrocidades, ¿cuánto más la justicia de Dios? ¿Cuánto más la justicia de Dios? La manera en que Dios lo estableció y Dios lo resolvió fue estableciendo a un sustituto. Dios, en su grande e infinita misericordia, se dio cuenta de la necesidad del ser humano. Dios, en su infinita misericordia, se dio cuenta de que el ser humano estaba perdido. Se dio cuenta de que el ser humano estaba extraviado. Se dio cuenta de que el ser humano estaba perdido y no había nada más que hacer por él. No había nada más que hacer por él. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué podemos hacer para ayudar al ser humano? ¿Cómo ayudarles? ¿Por qué? Porque ya pecaron y de todos modos tienen que pagar por sus transgresiones y por sus maldades. ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo sacarles adelante? Dios establece un sustituto. Alguien a quien Dios pudiera castigar. Pero no solamente que pudiera castigar, sino que la persona no fuera culpable de nada. Y entonces de esa manera pudiera pagar y pudiera ser inculpado para pagar las maldades del ser humano. Porque si hubiese sido culpable, no podría pagar la culpabilidad de otro. Tendría alguien que pagar por su propia culpabilidad. Por eso tenía que ser alguien que no fuese culpable de nada, de nada, de nada. Ningún ser humano podría ser sustituto de otro. Ningún ser humano. Tal vez tu madre, tu padre te querrán y te amarán mucho, pero sabes que ellos no pueden ser tus sustitutos. No pueden serlo. Algún familiar, algún buen amigo, no puede serlo, no pueden serlo. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Porque no hay justo ni aun uno. Porque todo ser humano que ha existido sobre la tierra y que existirá, ¿sabes qué? Han pecado y pecarán delante de Dios.
porque así está establecido en la Escritura. Porque así lo dice Dios, porque el hombre, su corazón es perverso y malo y va hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces, ningún ser humano podría cubrir esa necesidad. Tiene que ser alguien que haya honrado a Dios, que haya guardado las leyes de Dios y que no haya desobedecido a Dios en nada. Pero además, también tiene que ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que pagar por uno que es igual. Tiene que pagar por uno que es igual. Tendría que ser un ser humano para poder sustituir a alguien igual que a él. No solamente eso, sino que además la persona no debe de estar forzada a hacerlo. No debe de forzarlo a hacerlo, sino que la persona debe de estar dispuesta a tomar esa decisión de una manera personal y pagar por la culpabilidad de los demás. O sea, tenía que ser un ser humano que haya cumplido toda la ley y no haya fallado en absolutamente nada. No tiene que ser culpable de nada y además, por su propia voluntad, tener que hacer ese pago por causa de la maldad. Juntamente con eso, la persona debería de aceptar todo el castigo que merecía los pecados de cada ser humano. Debía de estar dispuesto a aceptar todo el castigo que merecían cada uno de los pecados de aquellos a los cuales salvaría o perdonaría. Tiene que ser una persona que no se quede a la mitad, sino tiene que ser una persona que llegue hasta el final, hasta obtener todo. A recibir todo el pago por causa del pecado cometido de todos aquellos que habían de pecar en contra de Dios. ¿Quién es ese sustituto? ¿Quién es ese sustituto que puede cumplir con todas estas cosas y estas verdades que estamos hablando? Su nombre es Jesucristo. Jesucristo, el cual siendo igual a Dios no tuvo como algo muy especial el ser como Dios y no se aferró a eso, sino se despojó a sí mismo y dejó su gloria y dejó las cosas en el cielo, dejó la eternidad por un momento en el cielo, abandonó el cielo como Dios, como ser supremo, como creador de todas las cosas, abandonó el cielo y vino a la tierra a nacer en un pesebre. Dios mismo naciendo entre los animales. Dice la Escritura, me preparaste cuerpo, y fue preparado cuerpo para él. Nació y empezó a tener una relación con todos los que le rodeaban. Jesús, un ser humano normal, un ser humano el cual tomó forma de siervo, tomó forma de ser humano, el cual se cansaba, el cual necesitaba y tenía necesidades de todo tipo, de cansancio, de hambre, de ir al baño, de todas las necesidades que tú tienes, Cristo Jesús las tenía. Todas las necesidades que tú tienes. Cristo Jesús, el sustituto. Cristo Jesús, el sustituto. Para todas las personas en la época, Cristo Jesús era simplemente un humilde carpintero. Tenía que trabajar para su sustento. Tal vez tuvo muchos conflictos con la gente que le rodeaba porque a lo mejor no le querían pagar. Y sin embargo, él tenía que lidiar con la gente difícil, con la gente mala. Tuvo muchos conflictos probablemente con niños de pequeño, con muchos niños que a lo mejor quisieron golpearle o quisieron tratarle mal. Era un joven que tuvo que enfrentar circunstancias, tentaciones muy fuertes. Dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Como ser humano, Cristo Jesús fue invitado al pecado. Como ser humano, Cristo Jesús fue invitado a la maldad y al pecado. Sin embargo, Él decidió por sí mismo, Él decidió no entregarse a la maldad porque Él sabía una cosa: Él era el sustituto. Él era el que iba a cubrir. Él era el que iba a pagar por el pecador.
Cristo Jesús, andando en esta tierra, no vivió como los reyes, no vivió como los grandes y los poderosos. Cristo Jesús no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Había momentos en que el Señor Jesucristo no tenía ni para pagar los impuestos. Cristo Jesús no tenía hogar donde habitar realmente personal. No lo tenía. Cristo Jesús andaba de aquí para allá en uno y en otro lugar. Cristo Jesús no vino como reyes o como fuertes. Su misma familia decía que estaba loco. Su misma familia decía que estaba loco y que estaba fuera de sí, que estaba mal. Cristo Jesús vino a rozarse con el ser humano. Vino a tener relación estrechísima con el ser humano. De repente venían, de repente llegaban. Un leproso al cual, según la ley, no debían de ser tocados por los judíos. Llegaba un leproso y: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Cristo Jesús decía: quiero. Se limpió y lo tocaba. Se acercaba una mujer con flujo de sangre y tocaba el borde de las vestiduras de Cristo y decía: Cristo Jesús, ¿quién me ha tocado? Y la mujer decía: Señor, yo. Mujer, tu fe te ha salvado. Cristo Jesús caminando, observando una procesión, mirando a una mujer llorando, se compadeció de ella y vio que su hijo había muerto y era esa mujer viuda y ese hijo era el único que tenía en la vida. Cristo Jesús se compadeció de ella y resucitó a su hijo. Cristo Jesús observa y ve que Lázaro había muerto y Jesucristo lloró por su amigo Lázaro. Cristo Jesús observa a Jairo que le dice: Señor, ayúdame porque mi hija está enferma. Y el Señor Jesucristo va a donde está la hija y le dice a Jairo: no temas, confía solamente, confía. Cristo Jesús va a la casa de Jairo, toca a la hija y la resucita, la levanta. Cristo Jesús andando en una barca, dice la Escritura que se vino un viento gigantesco, terrible. Pareciera que las huestes del diablo, los demonios, se habían levantado para obstruir la bendición que él iba a efectuar, casi llegando a la región de Gadara con los gadarenos. Y se levantó un fuerte viento y el Señor Jesucristo detuvo el viento, detuvo las inclemencias del tiempo y llegó a un lugar cerca de los sepulcros y vio a un hombre desnudo y lo sanó. Cristo Jesús reprendió a los demonios que traía dentro, los cuales eran muchos, y después el hombre estaba vestido y en su cabal juicio. Cristo Jesús se relacionó con la prostituta. Cristo Jesús se relacionó con los necesitados, con los afligidos. Cristo Jesús tomó a los niños y los sentó en sus piernas y decía: Jesús, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A Cristo Jesús, todos aquellos que se acercaron ante Él, Jesús nunca los echó fuera. No, nunca les dijo: no te voy a ayudar. No. Solamente vemos a la mujer sirofenicia que le dijo que ahorita que no le iba a ayudar en ese momento. Pero Cristo Jesús, al ver la fe de ella, le dijo: mujer, hágase conforme a tu fe. Pero a todos aquellos que venían ante Él, Cristo Jesús les ayudaba. Aquel ciego de nacimiento, aquella persona que estaba ciega de nacimiento durante muchos años, jamás había abierto sus ojos. Cristo Jesús vino con la saliva, hizo un poco de lodo, se los puso en los ojos. Y el hombre, después de seguir las instrucciones de Jesús, fue sanado en ese mismo momento. Cristo Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo Jesús era un hombre que jamás le faltó a nadie. Sin embargo, Él sabía que venía a pagar por la culpa del pecador. Él sabía que venía a pagar por tu culpa, amado amigo.
Él sabía que venía a pagar por tu culpa. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús? ¿Sabes qué es lo que hizo Cristo contigo? ¿Sabes qué es lo que quiere hacer Jesús contigo? Como aquellas personas que yo te comentaba hace un momento. Imagínate que tú estás condenado a muerte. Estás condenado a muerte y que te dicen, ¿sabes qué? Mereces la muerte. Te vamos a matar a través de la silla eléctrica y vas a morir. Vas a morir. De repente se llega el momento del juicio, querido amigo. Está tu familia ahí observándote, está tu familia, la gente, los jueces, las personas que van a efectuar esa situación y tú ya estás amarrado a la silla para morir. Y de repente la autoridad dice, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere darle unas últimas palabras a Carlos? ¿Juan? ¿Alfredo? ¿Felipe? ¿María? ¿Rosa? ¿Juana? Y de repente de entre la multitud se levanta uno y sin decir nada se acerca hasta ti, te empieza a desatar. Todos los ojos están observando a ese Jesús, a ese hombre. Te desatan. Cristo Jesús se sienta. Con una mano se empieza a atar y con la otra te mira como diciendo, átame, átame. Y tú lo atas. Las únicas palabras que se escuchan son, yo doy mi vida por él. En ese momento retrocedes y en ese momento lanzan la corriente eléctrica sobre la silla y tú ves cómo en ese momento Cristo Jesús está muriendo por ti. Él es el sustituto. Cuando tú debiste de morir en esa silla, cuando tú debiste de pagar por tus pecados, cuando tú debiste de pagar por tus maldades, en ese momento Cristo Jesús estaba muriendo delante de tus ojos, sin decir nada, sin gritar, solamente diciendo, por ti lo hago. Cristo Jesús lo quisieron matar muchas veces y sin embargo no pudieron. No pudieron en varias ocasiones matarlo. Y siguió su curso de su vida en esta tierra. Hasta que en cierto momento, uno de sus mejores amigos, uno de sus más allegados, se unió a aquellos que querían matarlo. Aquellos que odiaban a Cristo Jesús, se unió a ellos y les dijo, yo se los voy a dar. ¿Qué me vas a dar si te los doy? Le ofrecieron 30 monedas de plata. Judas Iscariote. Judas Iscariote, aquel que era de la familia de Jesús, el único discípulo, sí, el único apóstol, el único discípulo en ese momento de los que eran de la familia de Jesús. Judas Iscariote. Yo se los voy a entregar por 30 piezas de plata. En ese momento el Señor Jesucristo se llenó de angustia y decía a él, mi alma está angustiada hasta la muerte. Se llevó a sus discípulos a un lugar oculto, se llevó a uno de sus discípulos y en ese momento dice la Escritura que sudaba grandes gotas de sangre. Su angustia era terrible. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que había de beber la copa de la ira de Dios. Todo lo que el pecador merecía, todo lo que los cientos y miles y millones de pecadores que existieron y que existirán y que han existido, Jesús tenía que cargar por el pecado. ¿Y sabes qué? Lo hizo por ti. Por ti lo hizo. Él lo hizo así. En ese momento él estaba angustiado, sin embargo, permaneció y de repente le decía, Padre, pase de mí esta copa. Pero de repente te recordaba a ti, de repente me recordaba a mí
Y decía, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nuevamente volvía a venir, Padre, Padre, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, Padre, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento llegan una turba de gente, muchas personas con antorchas, con palos, llegan y entre ellos Judas Iscariote, uno de sus discípulos, aquel que había estado cerca de él, aquel que había dormido con él, que lo había oído, que lo había visto sus milagros, que había visto las cosas que él había hecho, había escuchado sus palabras, sus promesas, había escuchado. Judas había sanado gente, le había predicado a personas, había liberado a gente de demonios, había hecho muchas cosas. Y Judas en ese momento estaba llegando y se acerca ante Cristo Jesús y le da un beso. Y Cristo le amó y le dijo, Judas, con un beso, amigo, ¿con un beso entregas al maestro? ¿Con un beso entregas al maestro? Y en ese momento aprenden a Cristo. Y en ese momento todos sus amigos, todos los que estaban cerca de él, empezaron a huir, a correr, a desaparecerse y a negarlo. ¡A negarlo! Cristo Jesús estaba solo en ese momento. Cristo Jesús estaba solo en ese momento en la tierra, pero sin embargo él sabía que su Padre estaba con él. Pedro en ese momento saca una espada y avienta un golpe donde quería cortarle la cabeza a un soldado llamado Malco y le corta la oreja. Y Cristo le dice, espérate, no lo hagas. ¿Qué acaso no crees que si yo rogara a mi Padre, no enviaría 12 legiones de ángeles y me salvaría de ellos? Pero este es el tiempo de las tinieblas. Este es el tiempo donde estoy empezando a beber la copa de la ira de Dios por ti, por ti, por ti. En ese momento Cristo Jesús fue llevado ante los tribunales. Fue encerrado, fue torturado, fue golpeado. Gente fuerte, gente robusta, golpeaba a Cristo en la cara, en el rostro. Una y otra vez. Y de repente le ponían una venda en los ojos para burlarse de él y decían, vamos, dinos, ¿quién es el que te golpeó? Si tú eres Dios, si tú eres Rey, vamos, dinos. Y una vez más lo golpeaban. Sus pómulos estallados, sus ojos amorotonados, sus ojos hinchados, corriendo sangre entre sus ojos, sus narices, sus dientes, golpeada su boca. Algunos dientes los debió de haber perdido por la grande paliza que le dieron en ese momento. Su rostro completamente desfigurado. Desfigurado. Dinos, ¿quién es el que te pegó? Tú que te dices rey de los judíos, ¿quién es el que te pegó? Después de burlarse y de hacer escarnio de él, lo mandan con Herodes. Y Herodes lo único que hizo es desnudarlo y ponerle una ropa real, burlándose de él, burlándose del Creador, burlándose de Dios mismo. Y en ese momento Cristo Jesús estaba pagando cada uno de tus pecados, cada uno de tus pecados.
En ese momento, durante esa época, acostumbraban a soltar a algún preso. Acostumbraban a soltar a algún preso, y en ese momento Pilato quería liberar a Cristo Jesús, porque él se había dado cuenta que Cristo era inocente. Pero él se había dado cuenta que muchas personas, desde aquellas que habían ido al huerto, que habían ido por Jesús y lo habían traído preso, había venido y la traían ahí delante de él. ¿Sabes quiénes eran esas personas, amado amigo? ¿Sabes quiénes eran esas personas? Eran aquellas personas que Cristo Jesús les dio de comer en algún momento. Probablemente eran familiar de alguno de aquellos que había sanado Jesús, porque Cristo Jesús hizo multitudes de milagros, multitudes. Muchas personas de las que estaban ahí observaron los milagros de Jesús, y no dudo que había personas las cuales recibieron milagros de Jesús. Ahí estaban las personas, y de repente Pilato les dice: bueno, hoy es tiempo de que podamos liberar a alguna persona. ¿A quién quieres que les dé? ¿A Barrabás, el cual había causado una sedición en esa época? ¿O quieres que les dé a Jesús, llamado el Cristo? Y aquella gente a la cual Cristo Jesús le había hecho el bien, aquellas personas a las cuales Cristo Jesús les había hecho el bien, empezaron a gritar: ¡suéltanos a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Suéltanos a Barrabás! Prefirieron a un homicida que a Cristo Jesús. ¿Pero qué quieres?, decía Pilato. ¿Pero qué quieres entonces que haga? ¿Qué quieren que haga yo con este hombre llamado el Cristo? Pilato procuraba soltarle, pero por cobardía no lo hizo. Y entonces las voces de la gente empezaron a ahogar su propia voz, diciendo: crucifícale, 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 crucifícale. Y empezó a levantarse la voz de la gente diciendo: crucifícale, 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 crucifícale. Y los niños y los jóvenes, los ancianos, ahí estaban reunidos gritando: crucifícale, crucifícale. ¿Pero qué ha hecho este?, pensaba Pilato. Y lo único que oía decir era: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Si tú no haces esto, eres enemigo del César, porque nosotros no tenemos otro rey más que César. Cambiaron al rey del cielo por un hombre, y prefirieron como rey al hombre, y mataron al rey del cielo. Crucifícale, crucifícale. En ese momento Pilato se hace a un lado, delante de la audiencia, se lava las manos y dice: yo no soy culpable de este hombre. Sin embargo, en su grande cobardía, entrega a Cristo para ser flagelado. En ese momento toman a Cristo, después ya de haber perdido mucha sangre, después de no haber dormido toda una noche, después de haber padecido en su organismo, en su alma, en una grande angustia, después de haber sido golpeado con dolores en el rostro, con las hinchazones en el rostro, su cara desfigurada, y en ese momento es entregado y le empiezan a latigar. Pilato lo entregó para que lo latigaran. 39 azotes. Ahí estaba, en esa época, fuertes hombres que tenían látigos que en la punta salían 3 puntas más, las cuales tenían amarrados pedazos de hueso, que en el momento cuando el látigo golpeaba la espalda de aquel que estaba siendo flagelado, se clavaba a la espalda, y entonces el verdugo lo que hacía era jalar nuevamente el látigo y se traía pedazos de carne. 39 latigazos. Eran tan terribles los latigazos que cuenta la historia que muchas personas no soportaban y morían en ese instante, morían en ese momento. Sin embargo, Cristo Jesús, llegó el latigazo 30 y ahí estaba, 31, 32,
33. Casi desmayando, con la espalda deshecha, observándose sus huesos. Ya no eran golpes, ya no eran rasguños, era una llaga que cruzaba toda su espalda. 36, 37, 38. La gente sorprendida porque el hombre había soportado. 39. 39 latigazos. Las personas, los mismos verdugos, conociendo su profesión, tal vez asombrados porque el hombre había soportado 39 latigazos después de todos los golpes que ya se le habían dado. Amado, ¿sabes por qué soportó? Por ti. Por ti. Y su espalda fue destrozada. Mírala. Mira su espalda destrozada por tus pecados. Mira su espalda destrozada por cada pecado que tú hiciste. Mira su espalda destrozada, flagelada por cada pecado y cada maldad que tú hiciste. Cristo Jesús estaba siendo flagelado por ti. Por ti, solo por ti. Después de ahí, Cristo Jesús fue llevado al pretorio, un lugar donde fue despojado de sus ropas ensangrentadas, hechas añicos, y el Rey del Cielo, Dios mismo, siendo desnudado delante de la gente. Imagínate pasar a Cristo ahorita aquí enfrente, quitarle la ropa y desnudarlo, y estar observando que su cuerpo no destila sino solamente sangre desde los ojos, la cabeza, su rostro, su espalda, sangrando. Yo no lo haría, dirías. Yo no lo haría, yo no lo hubiera hecho. Amado, Judas por 30 piezas de plata vendió al maestro. Tú lo has vendido por una pornografía. Tú lo has vendido y esos latigazos se los dieron en la espalda. ¿Sabes por qué? Por un cigarrillo, por una amargura, por un rencor, por un odio, por una fornicación, por un adulterio tuyo, por lo que tú hiciste, por una mentira, por un mal pensamiento. Todo fue pagado. El Rey del Cielo fue avergonzado, siendo desnudado delante de las criaturas. Fue desnudado y de repente le pusieron una túnica sobre su espalda. Una túnica sobre su espalda, la cual, después de que se hubiese secado, se la arrancaron. Después de que la túnica se había adherido a la espalda dañada, carnosa, con la carne abierta, viva y ensangrentada, de repente a uno se le ocurre jalársela. Nuevamente el dolor. Nuevamente el dolor insoportable. Sin embargo, Él lo estaba soportando por ti. Por ti. Para hacer más grande el escarnio y la burla, de repente los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, haciendo burla de que Él era el Rey, de que Él era el Creador de todas las cosas, de que Él era Dios. Y se la pusieron en su cabeza y le golpeaban sobre su cabeza para que las espinas se clavaran sobre su cabeza. Y de repente doblaban las rodillas delante de Él y se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! ¡Salve! Y Cristo Jesús apenas si podía estar en pie. Sin embargo, seguía soportando y aguantando. Le escupieron el rostro
Le escupieron el rostro. Y de repente un soldado se le acerca y lo toma de la barba y le jala la barba. Otro dolor más. Te imaginarás al verdugo tomando los pelos, los cabellos de Cristo Jesús, riéndose ante los demás y aventándolos al aire, como una grande hazaña, como algo hermoso, mientras Cristo sufría y seguía sufriendo. Seguía recibiendo grandes bofetadas, su rostro fue desfigurado. Esto solamente fue la preparación. Solamente fue la preparación ¿para qué? Para que Cristo Jesús fuese llevado a la crucifixión. En ese momento, Cristo Jesús le ordenaron que cargara con la cruz. Una cruz pesada, una cruz de un madero pesado, sucio, maloliente, que se incrustaba sobre sus hombros, que habían sido dañados por los latigazos y estaban lacerando una y otra vez conforme Cristo daba un paso y el madero rasgaba más y más su espalda. Después de haber perdido muchos líquidos, después de haber perdido mucha sangre, después de haber derramado mucha sangre, tuvo que cargar la cruz caminando hacia su mismo Calvario. Tan pesado fue para Cristo que no pudo llegar. Y le tuvieron que pedir ayuda a uno que había pasado por ahí, le ayudó a cargar la cruz. Cristo ya no podía caminar. Al llegar en aquel momento, jalonean a Cristo, lo jalonean y lo ponen encima de una cruz, con su espalda dolida, con su espalda dolorida, dañada, su rostro, la corona de espinas, seguía sufriendo el peor de los martirios. Debe morir, decía la gente. Crucifícale, 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 crucifícale. ¿Cuál fue el pecado de Jesús, amado amigo? ¿Cuál fue la maldad de Jesús? ¿Cuál fue el haber sanado a un ciego? ¿Cuál fue el haber resucitado a la hija de Jairo? ¿Cuál fue su delito? ¿El haber liberado a un endemoniado? ¿Cuál fue el delito de Cristo? ¿Cuál fue el delito de Cristo cuando liberó al endemoniado? ¿Cuál fue el delito de Cristo cuando sanó a la gente? ¿Cuál fue el delito de Cristo cuando se acercaba a los endemoniados y los abrazaba? ¿Cuál fue el delito de Cristo cuando se acercaba al más necesitado para ayudarle? ¿Cuál fue el delito de Cristo cuando Él se acercaba a las multitudes? ¿Cuál fue el delito de Cristo que dejó su gloria para venir a nacer en un pesebre? ¿Cuál fue el delito de Cristo? ¿Cuál fue el delito de Jesús para estar en ese momento recostado sobre una cruz mirando el cielo que Él había creado, que Él había hecho, y en ese momento estando sufriendo y padeciendo al estarse rasgando con su espalda en esa cruz dura, áspera, sucia? ¿Cuál fue su delito? ¿Su delito fue nacer en un pesebre? ¿Su delito fue ser pobre por amor a ti? ¿Cuál fue su delito? ¿Por qué? ¿Por qué dañarlo? ¿Por qué crucificarlo? ¿Por qué? Y de repente viene un soldado romano, fuerte, y otros le están extendiendo las manos encima de esa cruz. Cristo ya no sabe qué es lo que está pasando. Su cuerpo está lleno de dolor, de aflicción. Y de repente simplemente siente un golpe en una mano. ¡Ah! Un clavo atraviesa sus manos.
y un dolor que corre desde las manos hasta la cabeza y hasta los pies y le corre. Y Cristo Jesús lo soporta, lo aguanta. Y de repente siente que viene otro clavo sobre su otra mano y solamente escucha el golpe ¡puc! Y se vuelve a clavar el otro clavo. ¡Ah! No se haga mi voluntad, sino la tuya. Se estaba haciendo la voluntad de Dios en su cuerpo. Se estaba haciendo la voluntad de Dios en su vida. Dolor desde la cabeza hasta los pies y de repente unen sus pies y entonces también son clavados hacia el madero. Sin ninguna misericordia. Clavos gruesos como cinceles, clavos oxidados, sucios, son atravesados en los pies y en las manos de Cristo Jesús por tus pecados. Sin embargo, Él seguía soportando. La copa que el Padre me ha dado de beber, ¿no la he de beber? La copa que el Padre me ha dado a beber, ¿no la he de beber? Cristo Jesús estaba bebiendo la copa de la ira de Dios que tú merecías, que tú merecías. En ese momento Cristo Jesús es levantada la cruz donde Él había sido clavado. Si ya de por sí le costaba trabajo respirar en ese momento al ser levantado, su cuerpo tendía y solamente se sostenía de los clavos que estaban atravesando sus manos. Y era doloroso para Él porque se recargaba sobre sus pies que también estaban atravesados. Y de repente necesitaba Él respirar y tenía que apoyarse en sus pies con todo el dolor que eso le generaba y jalarse de sus manos con el dolor que le generaba. Y se levantaba para respirar un poco y seguía el martirio. Seguía el dolor, seguía el dolor. Todos lo veían y se burlaban y decían, ¡Ey! ¿No decía que era hijo de Dios? Veamos a ver si viene y lo liberta. Veamos. Está llamando a Elías, decían. Vamos a ver si lo viene a libertar. La gente pasaba y lo observaba desde lejos y meneaba la cabeza como diciendo, ¿quién sabe qué tanto habrá hecho este maldito hombre? ¿Quién sabe qué habrá hecho este maldito hombre que se ha merecido tanto dolor? Fue contado como un maldito. ¿Sabes por qué? Porque el pecado te hace maldito. Fue contado como maldito y así lo miraba la gente y lo observaba y meneaba su cabeza como diciendo, qué perverso es este hombre. Y de repente aquellos que fueron crucificados juntamente con Él se burlaban de Él y le decían, ¡Ey! ¿No que tú eres Dios? Si eres Dios, bájate y bájanos a nosotros también. No estaban entendiendo, no estaban comprendiendo quién estaba al lado de ellos. El sol radiaba sobre el rostro de Cristo, haciendo más terrible el dolor y la angustia sobre su cuerpo. Más terrible la angustia sobre su cuerpo. Y de repente dijo, tengo sed. Un hombre fue y le puso en una esponja para que bebiera. Pero Cristo, al darse cuenta de lo que era una combinación de hiel y vinagre,
que era como un anestésico, él dijo, no, voy a sufrir lo que tenga que sufrir, y no lo quiso beber. Prefirió seguir pasando la sed que le ahogaba. ¿Te imaginas? El paladar pegado a su lengua, la sangre que le rodeaba la boca seca por el calor que le estaba dando. Tengo sed. Pero ¿sabes de qué tenía sed? De salvar tu alma, de salvar tu vida y liberarte del pecado. Toda la gente lo observaba y lo miraba, y de repente Cristo Jesús, en lo poco que podía mirar por los ojos que él tenía ya tan dañados, mira a la gente que le está dañando, que le está ofendiendo, y estando ahí colgado, jala una bocanada de aire y se escuchan unas palabras y dice, Padre, Padre, perdónalos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo Jesús vino a morir en la cruz por ti. Y estando en el mismo martirio, él dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Perdona Marta. Perdona María. Perdona Juan. Perdona Alfredo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el dolor que le causó el solamente decir esa frase, sin embargo, lo dijo. Y de repente, al pasar un poco de tiempo más en su grande angustia y al sentirse mal, al sentir no solamente el dolor, al sentirse adolorido en todo su cuerpo, estar padeciendo, estar sufriendo, flagelado en todo su organismo, en todo su cuerpo, de repente siente en su misma alma una angustia muy especial que jamás había sentido, una angustia en su alma que por la eternidad jamás había sentido, y de repente Cristo Jesús levanta nuevamente su cuerpo para respirar y dice, Padre, Padre mío, ¿por qué te has ido? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca había sentido Cristo Jesús eso. Cristo Jesús nunca había pasado un momento sin estar en la presencia de Dios. Y sin embargo, en ese momento dijo, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús fue desamparado por ti, porque en ese momento estaba pagando y estaba amparándote a ti. Estaba siendo el sustituto por tus pecados, por tus maldades. Solamente para ampararte a ti. Solamente para ampararte a ti. Pasado un poco de tiempo más, se escuchan nuevamente las palabras de Cristo cuando estaba ya en lo último del pago por tus pecados y dice, consumado es. Recibe mi espíritu. Consumado es. Había terminado el momento de la redención de tu alma. Había terminado el momento en que Cristo estaba pagando por todas tus impiedades. Había acabado el momento donde Cristo había pagado por todos tus pecados. Esta es la única manera, porque la paga del pecado es la muerte.
Y si alguien no moría por causa de tu pecado, alguien debería de morir y cubrir todas las cosas que Dios había establecido para poder pagar esa grande deuda que tú tienes delante de Dios, y la deuda la pagó Cristo Jesús. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Él es el sustituto. Él es el que pagó tu culpa. Él es. Amigo, ¿que acaso no merece tu amor? ¿Que acaso no merece que atiendas a su llamado? ¿Que acaso no merece que te vuelvas de todo tu corazón hacia Él, entendiendo lo grande y hermoso que se ha comportado para contigo? ¿Te das cuenta cuán terribles son tus pecados? ¿Te das cuenta cuán terribles son tus pecados? Que de esa manera es que Cristo Jesús tuvo que ser muerto, tuvo que ser dañado, tuvo que ser pisoteado. Con nada podías pagar. Nadie, el hombre más rico de este mundo, nadie puede pagar por su salvación y por su alma. Tu arrepentimiento no paga. Tu arrepentimiento no paga tu perdición. Tu arrepentimiento no paga tus pecados pasados. Cristo Jesús en la cruz paga tus pecados. Todos los pecados que hiciste con tus manos, Cristo los pagó con los clavos. Todos los pecados que hiciste cuando corrías a la maldad, Cristo los pagó con sus pies. Todos los pecados que hiciste con tu mente, Cristo los pagó con la corona de espinas. Todos los pecados que hiciste con todo tu rostro, Cristo Jesús fue desfigurado de su rostro. Todos los pecados que tú hiciste dándole la espalda a la justicia y dándole la espalda a la gente, Cristo Jesús lo pagó con su espalda. Todo fue pagado, todo fue pagado. Ni un solo pecado se quedó sin su pago. Cristo Jesús recibió el castigo por ti. Por ti. ¿Qué vas a hacer? Consumado es. Cristo Jesús recibió 39 latigazos. Lo clavaron en una cruz. ¿Sabes para qué? Para que hoy tú creyeras que Él te puede perdonar tus pecados. Nadie más. No hay congregación, no hay pastor, no hay ser humano, no hay sacerdote, no hay papa, no hay nadie que pueda perdonar tus pecados. Cristo Jesús es el único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el único que dio su vida por ti. Por ti. Entiéndelo así. Cierra tus ojos. Aquí está Cristo queriendo perdonar tus pecados. Él ya murió. No te distraigas. Él está aquí. Quiere perdonarte. Decía el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a esto que te he hablado ahorita? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído a esto que te estoy diciendo? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Sobre quién? ¿Que acaso no te das cuenta que no hay parecer en su rostro? No hay hermosura en su rostro. Sin embargo, así lo puedes ver. Así lo puedes ver. No hay atractivo en Él. Pero ¿sabes para qué? Para que le desees. Para que entiendas lo que Él hizo por ti. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Los hombres lo pisotearon, lo avergonzaron, lo humillaron, lo escupieron. Pero ¿sabes qué? Él soportó todos los dolores porque es varón de dolores. Él fue experimentado en quebrantos y escondiste muchas veces de Él tu rostro. Escondiste de Él tu rostro, pero ¿sabes qué? Aunque lo menospreciaste y no lo estimaste, Él murió por ti. En esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros dolores, sufrió nuestros dolores en la cruz. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Para que tú y yo pudiéramos tener paz, el castigo de nuestra paz
vino sobre él. Y por aquella llaga que él tenía, que le fue formada a través de los golpes, podemos hoy ser curados de nuestra alma. Cada uno de nosotros hicimos lo que bien quisimos, nos perdimos, muchos pecados incalculables, innumerables. Sin embargo, Él cargó con el pecado de cada uno de nosotros. Sin embargo, Él no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cristo Jesús no renegó de las cosas que estaba haciendo por ti, amigo. Tanto amor te tuvo Cristo, tanto amor te tuvo Jesús que no renegó. Aquí está Él, aquí está Él. ¿Acaso Él necesita hacer algo más por ti? ¿Hay algo que se le pueda añadir a este sacrificio que Él hizo por ti? ¿Hay algo que se le pueda añadir a lo que Él ya hizo por ti? ¿Hay algo que le puedas añadir? ¿Qué puedes tú hacer por ti mismo? ¿Qué puedes hacer por tu propia alma que está perdida? ¿Qué puedes hacer si Él es el único sustituto? Él es el que tomó la silla para sentarse en lugar tuyo y lo has observado cómo muere delante de tus ojos, has observado cómo muere delante de ti, has observado cómo su sangre corre por su rostro y por sus espaldas. Lo has mirado y has visto que Cristo murió por ti y dijo: consumado, consumado, consumado es. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres que haga Cristo por ti, amigo? Amiga, ¿qué más quieres? ¿Por qué no confiar en Él? ¿Por qué no entender que lo hizo por ti? Por ti lo hizo, por ti lo hizo, por ti se dio. Él lo hizo por ti, por tu alma perdida, por tu alma extraviada. Dios el Padre, en lugar de desatar su ira sobre nosotros, sobre ti, la desató sobre Cristo. ¿Y sabes para qué? Para que por medio de Cristo puedas ser tenido por justo, para que por medio de Cristo te puedan ser perdonados tus pecados y todas tus maldades. ¿Te vas a atrever a menospreciar esto? Pídele perdón. Él está perdonando ya los pecados ahorita. Ahorita está perdonando pecados. Él está perdonando pecados. Él está perdonando pecados. Él está perdonando pecados y sanando corazones, sanando almas. Él está perdonando pecados y está sanando cuerpos. Él está haciendo milagros ahorita. Él está haciendo milagros grandes, grandes milagros en aquellos que entienden y creen. Créele, Él ya lo hizo por ti. 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 Cristo Jesús, el sustituto, el justo, por ti, que fuiste muy injusto. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió con nuestros dolores. Le tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados.
Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Venid, volvamos a Dios, porque Él nos curará, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Venid y volvamos al Señor, porque solo Él nos sanará. Nos dará vida en 2 días, nos resucitará al 3er día, y viviremos delante de Él. Viviremos delante de Él, molido por nuestros Mira a Cristo. pecados, el castigo de nuestra paz Por ti fue todo lo que Él hizo. Sobre Él, y por su llaga fuimos Míralo a Él. curados, Míralo a Él. molido por nuestros pecados. Todo lo El hizo por ti, por tus castigo de pecados, nuestra paz fue sobre para él, darte vida hoy. y por su llaga ¿Cómo no creer en fuimos Él? curados. ¿Cómo no creer en Él con todo lo que Él hizo por ti? Todo lo hizo por ti. Solo por ti. Todo lo hizo por ti nada más. ¿Qué más puede hacer Él si ya lo hizo todo? Todo lo que se debía de hacer por ti, lo hizo. Todo lo hizo. Todo lo que la justicia de Dios demandaba para poder pagar cada pecado tuyo, joven, jovencita. Todo lo que la justicia de Dios demandaba para pagar tus pecados, todo lo hizo Él. Todo consumado es.
Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario. Sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está. No puede caminar, no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. ¿Puedes mirar a Cristo ahí? Maldito se hizo por ti. Maldito se hizo por ti, por tu pecado, por tu pecado. ¿Cómo no arrepentirte al mirar todo esto que Él ha hecho? Si tengo de un amigo, si tengo de un amor, si tengo de un humano que tenga compasión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar y solo escucha un grito: levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama solo un grito: perdónalo, Señor. Perdónalo, Señor.
Señor. Puedes mirar a Cristo muriendo por ti. ¿Qué más quieres que Él haga? Ya todo lo hizo. Todo lo hizo. Ya todo lo hizo por ti. ¿Te das cuenta qué terrible es el pecado? Todo lo que tuvo que hacer Él por ti, por ti, por ti nada más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo
Este es el momento más importante de tu vida. Este es el momento más importante de tu vida. Tú y Él. No necesitas a nadie más. No necesitas a nadie más. Tú y Él. Tú y Él nada más. Ve a los pies de la cruz. Ve cómo Dios, el Padre, cargó todo tu pecado sobre Él. Aprovecha esta tu oportunidad que Él te está dando hoy. Hoy es el día de salvación. Cristo está perdonando pecados. Cristo está perdonando pecados. Cristo está perdonando pecados. Todos tus pecados. Todos te los quiere perdonar. Ve a Él. Ve a Él. El Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió, el Nazareno sufrió por mí lo golpearon, por mí lo escupieron, por mí lo azotaron. El Nazareno sufrió por mí, con su corona de espinas por mí. Lo crucificaron por mí y lo traspasaron por mí. El Nazareno sufrió por mí, por mí sufrió, por mí, por mí, por mí. El Rey del cielo murió. Ya lo hizo todo, amigo. Ya lo hizo todo, amada.
Amigo, amiga, ya lo hizo todo. No importa el pecado que hayas cometido. Él tiene el poder para perdonarlo. Cualquier pecado que hayas cometido. Él puede perdonar cualquier pecado. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Él te puede dar descanso. Mi vida Él te puede dar descanso. Ya lo dijo, vengan a mí. También por ti ven a Él.
Ven a Él. que puedas Él es el que da descanso al alma. Él es el que da reposo al alma. Suelta tus pecados delante de Él. Dile, ya no puedo, Jesús, perdóname. Ya no puedo, Jesús, perdóname. Para eso murió, para darte una oportunidad. Para eso, para poderte dar libertad. Para eso, para poderte dar perdón de pecados. Su vida dio por ti. Toda su vida dio por ti. Para que puedas descansar. Hoy puedes descansar en Él. Hoy puedes descansar en Él nada más. Puedes descansar en Él. Toda su vida la dio por ti. Descansar. Para darte la oportunidad. Que puedas descansar. Vengan a mí. Vengan a mí, Cristo Jesús decía. Y Él lo decía porque Él es el único que puede dar reposo, el único que puede dar salvación, el único que puede dar perdón, el único que puedas oír hoy, que puedas entender hoy, que puedas creer hoy. Tus pecados te son perdonados. Todo está pagado ya. No importa cuán grande ha sido el pecado, no importa cuántos hayan sido, no importa. Hoy entiende, Él está perdonando. Él está dispuesto a perdonar. La mano de Cristo no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír. No se ha grabado para oír. Él sigue escuchando. Ahora solamente tienes que creer. Solamente cree en Él por todo lo que Él hizo. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no nos sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él quiere llevar tus cargas. Él quiere llevar todas tus cargas, las cargas que tú no has podido. Créele hoy a Él. Créele hoy a Él. Él las puede llevar. Él ha llevado las cargas de todo el mundo. Las cosas que para ti son difíciles, imposibles, para Él no lo son, porque Él ya lo hizo. Porque Él ya lo hizo y lo hizo todo y lo hizo bien. Solamente créele.
Solamente créele, créele, crea lo que Él hizo por ti, a lo que hizo por ti solamente. Sobre sus hombros. Él ya llevó las cargas allí en la cruz. Todas han sido pagadas. Ahora solo creerle. Ahora solo creerle. Solamente creerle a Él. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Cristo es el sustituto, amigo. Él se puso en tu lugar y se puso en mi lugar. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda pagar nuestra grande culpa delante de Dios. Solamente Él es el que lo pagó. Conociendo y entendiendo este amor, amado amigo, ¿crees que no sea justo vivir para Él, amándole, sirviéndole? Él ha perdonado tus pecados. Él los ha perdonado hoy. Porque a eso vino. Porque a eso vino. Para perdonar pecados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por el perdón de los pecados, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, por todo lo que soportaste, por todo lo que aguantaste. Gracias, Señor, por ese grande y precioso sacrificio que hiciste para perdonar todos y cada uno de mis pecados. Gracias, Jesús, por toda tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, gracias. Amén, Señor.